lo que nos planteamos es, bueno, ¿dónde está la protección especial y cuáles son aquellos aspectos que toca el uso de la inteligencia artificial, aquellos datos que las niñas y los niños que son sensibles, que tienen que ver con su privacidad, que son derechos personalísimos, que son inalienables? También tenemos que ver con la imagen, que no sean víctimas de delito, en las relaciones de consumo, ese plus protectorio que se necesitan. Es decir, la inteligencia artificial como herramienta para la educación, la inteligencia artificial como afectación de la salud mental. Es decir, hay una cantidad de campos donde la inteligencia artificial está emergiendo y en algunos lugares ha habido regulaciones específicas y escuchamos cuando uno empieza a leer que es Europa como el faro, donde comenzó una protección de los derechos humanos de las personas vulnerables y de las infancias. Así que yo les quiero seguidamente presentar a tres disertantes. Nosotros el planteo es pensar en qué se está discutiendo a nivel global, pero también qué está pasando aquí en la Argentina. Así que les voy a contar quiénes son las tres personas que van a disertar. Después, si alguno de ellos quiere agregar algo sobre su experiencia profesional. Entonces, primeramente va a hablar María Francesca Staiano. María Francesca es coordinadora del Centro de Estudios Chinos del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, doctora en Orden Internacional y Derechos Humanos de la Universidad Sapienza de Roma, Italia, integrante de la Società Italiana di Diritto Internazionale, creo que lo dije bien, la CIDI, integrante del Consiglio Nazionale delle Ricerche de Italia y del Consejo Federal de Estudios Internacionales de Argentina. Luego los presento a los tres y después comenzamos con unas palabras que va a decir Ceci sobre la organización de este conversatorio. Iván García del Blanco, que está conectado, es director internacional de Lasker, que es una consultora muy prestigiosa, pero Iván es jurista especializado en inteligencia artificial, propiedad intelectual y cultura. Fue eurodiputado, o como se dice acá, eurodiputado a mandato cumplido durante el 2009 y 2024, presidente de Acción Cultural Española en 2018, máster en Derecho, pero Iván participó de la discusión y de la cocina de la regulación europea y algo nos va a contar hoy, o por lo menos es lo que pretendemos que suceda. A mi derecha está Alejandro Covelo, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo, especialista en factores humanos y gestión en riesgos en industria de alto riesgo, investigador especializado en inteligencia artificial, aviador militar, piloto de línea y aérea. ¿Y qué más? Abuelo. Abuelo, bien. Bueno, Padre y abuelo. Sí, sí, sí. Todavía la inteligencia artificial no puede saltar ese. exacto. Bueno, en Argentina hay en este momento una cantidad de aproximadamente 50 proyectos de ley entre la Cámara de Diputados y el Senado. Hay 11 que hacen referencia a una regulación integral. En este momento en el diputado se está discutiendo un proyecto que tiene tratamiento en la Comisión de Innovación Tecnológica. Y bueno, ustedes saben cómo es el proceso. Hay que sacar un dictamen de una comisión, después va al pleno, después se discute, después puede volver. O sea, el debate legislativo en la República Argentina es incipiente, hay un vacío legal y no está regulado. Así que, como para comenzar, le vamos a pasar a Cecilia Sosa, que nos va a decir un poco la dinámica de la conversión. Desde ya, muchas gracias. Sabemos que hay integrantes de los poderes judiciales de la República Argentina, de México, de organizaciones sociales, expertas y expertos en derecho de niñas. Hay niñas, niños y adolescentes. Y bueno, nosotros construimos las herramientas defensoriales en esta defensoría colectivamente, en conjunto, y siempre tratando con la mayor calidad técnica, pero siempre escuchando la voz y el pensamiento de las niñas y los niños. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, la mecánica para llevar adelante la jornada va a ser la siguiente. En primer lugar, vamos a dar lugar a cada uno de los expositores para que pongan alrededor de 20 minutos cada uno. Luego, que terminen las exposiciones, la idea es que las preguntas las puedan realizar a través del chat y
esas preguntas van a ser trabajadas al final. Si tienen ganas y quieren, además nos pueden dejar los datos de contacto para que luego puedan recibir no solo toda la información que tenemos disponible en la DEFE, sino la que aparezca alrededor de la temática. Y finalmente, bueno, ya nos metemos en tema y le agradecemos a Francesca, que es la primera panelista, y agradecerle porque está desde Italia, los que no escucharon, su exposición. Muchas gracias, Francesca. Muchas gracias a ustedes y la verdad una alegría para mí compartir este espacio, como le estaba contando. Espero que pueda ser de alguna utilidad, digamos, mi intervención. Y bueno, arranco para no digamos, quitar tiempo a los demás expositores. Y bueno, yo me ocupo mucho de las relaciones entre China y América Latina. Soy, digamos, especializada en el derecho de la República Popular China y obviamente en ese periodo es fundamental también entender un poco cómo funciona esa parte de protección de los derechos humanos, eh, obviamente debido a la acción de la inteligencia artificial, que es contundente y podemos decir multidimensional, ¿no? Con todos los sectores. Bien, primero arrancaría un poco contextualizando ¿por qué es tan relevante la inteligencia artificial? Porque no es un dato neutral, ¿no? Esto lo explica muy bien Sergei Bodrunov, un ruso, un profesor ruso, que justamente muy especializado en el tema de la inteligencia artificial y dice cómo esta reconfigura la agencia política, la soberanía epistémica, las estructuras normativas. Entonces esto ha generado un nuevo campo de disputa sobre los futuros posibles, ¿no? Podemos decir también está generando una nueva antropología, ¿no? Verdaderamente, no solo en el mundo digamos, del trabajo, de la economía, sino sobre todo en un tema de protección de derechos humanos. De hecho, a medida de que los marcos regulatorios de la inteligencia artificial comienzan a divergir y en algunos casos a converger, se revelan enfoques distintos de la gobernanza digital y de los derechos humanos. Por eso, estas nuevas tecnologías se han convertido en un eje clave de competencia geopolítica y un terreno de experimentación normativa, a medida de que obviamente se van desarrollando, ¿no? Y se van perfeccionando adentro de los distintos sistemas económicos y de gobernanza. Entonces, un poco, ¿por qué para nosotros en América Latina es tan relevante? Porque siendo una temática global, la inteligencia artificial obviamente abarca la protección, mejor, ¿no? Los riesgos de protección de los derechos humanos, sobre todo en el sur global, porque en el sur global podemos decir que tenemos algunas emergencias también en temas de derechos humanos, ¿ya? Entonces, se configura como una fuerza transformadora, ¿no? Podemos decir, y entonces es fundamental la reconfiguración de esta gobernanza y del desarrollo económico y de los derechos humanos. Está el profesor Wang de China que habla de una nueva generación de derechos humanos justamente con el nacimiento de la inteligencia artificial, porque deja surgir nuevas preguntas disparadoras, podemos decir. También hay muchos aspectos críticos, ¿no? Acá mi querido amigo Javier Suraski lo explica muy bien, ¿no? Dice que se generan tensiones, sobre todo acerca de los derechos humanos fundamentales como la privacidad, la autonomía, la no discriminación. Y también el mismo profesor Wang nos habla de cómo, digamos, se puede generar una especie de patrón de tecnocolonialismo y en donde la infraestructura tecnológica importada desde el norte global o desde China se puede, digamos, puede ser dañina, ¿no? En el momento en el que no haya unas salvaguardias normativas bien articuladas, ¿no? Donde haya un vacío normativo
como justamente Marcelo nos estaba diciendo. Entonces, el sur global, también como nos dice Peseto, eh, genera preocupaciones éticas y jurídicas mucho más profundas que en otros lugares del mundo. Y también hay un problema económico, porque obviamente se están generando estos nuevos, ¿no? Centros de datos que se habla ya de extractivismo de datos, se habla de cierta, digamos, surveillance de datos, y esto obviamente penetra en la estructura de gobernanza de los derechos humanos con un potencial transformador positivo, pero también incontrolable. Esto para empezar. Obviamente ya me han anticipado un poco que en América Latina tenemos un marco regulatorio fragmentado y la consecuencia de esto obviamente es que el riesgo de una dependencia digital y de una, digamos, una dificultad de protección de los derechos humanos aumenta de manera exponencial. Y también esto genera, pero una posibilidad de cooperación, ¿no? Yo por lo menos lo veo de esta manera. Entonces mi intervención tiene mucho que ver con esta posible camino de cooperación, digamos, de triangulación. Ahora, después le voy a explicar lo que pienso. Primero lo primero, bueno, no puedo prescindir de dar algunas pautas esenciales, ¿no? Del derecho de la República Popular China, porque si no, no encaja en la categoría de pensamiento occidentales. Para darles una idea, nosotros tenemos un curso tanto en la especialización en estudios chinos. Ayer tuve clase con la maestría de UPAS, siempre en Argentina. Bueno, es un curso de 40 horas para darle una idea de cuánto desarrollo hubo el derecho de la República Popular China. Pero bueno, acá doy algunas pautas, ¿no? Algunas premisas para que me entiendan cuando vamos en el detalle de la protección de los derechos humanos y de la legislación en tema de inteligencia artificial. Primero, en la República Popular China hablamos y vemos una unión constitutiva entre la teoría general del derecho y la teoría de las relaciones en China. Entonces, siempre cuando miramos al derecho interno de China, también tenemos que estar listos y para pensar en una proyección internacional de esta legislación, ¿sí? Por otro lado, se observa cierta fragmentación y flexibilidad jurídica debido al inmenso tamaño de la República Popular China en las distintas provincias y la distinta reglamentación, no solo administrativa, sino también económica del país. Entonces, no es simplemente una diferencia territorial, sino administrativa. Pensemos en el Tíbet, que no es lo mismo de la ciudad de Beijing, para darles una idea, ¿no? Y ahora le estaba contando que en unos días viajo a China, estaré mucho tiempo para una investigación en el campo y voy a ir a un pueblito muy chiquito en la provincia del Hunan que se llama Shebadong. Shebadong es una experimentación desde el 2013 y en estos últimos 12 años, para darles una idea, se ha erradicado completamente la pobreza extrema, también gracias al uso de la infraestructura digital. Así que, bueno, después les contaré mejor después de este viaje, obviamente. Pero para darles una idea de las diferencias, ¿no? Entonces, no es suficiente en China mirar a las leyes nacionales, a esto apunto cuando le explico esto, porque hay que ver las reglamentaciones locales, ¿no? Que pueden tener unas divergencias muy fuertes entre ellas, ¿sí? Y también hay que ver una realidad que se evoluciona constantemente. Es decir, que nunca todo está parado en China. Siempre es una realidad que evoluciona, interacciona con el mundo ajeno, llamámoslo así, con el alius, con el otro, y toma las mejores experiencias extranjeras incorporándolas adentro. Dicho esto, ¿cómo está? ¿Cómo es el estado del arte de los derechos humanos en China? Bien,
en los años 80 pensemos que era un término prohibido. Ni siquiera existía la expresión derechos humanos en China. Tuvieron que traducirlos de manera propia con una palabra que efectivamente no es derecho, sino interés. Entonces, interés de la persona es la idea de derechos humanos en China, Ren Chuan. Y eso es lo primero, ¿no? Como el lenguaje, digamos, se inserta dentro del tejido normativo, ¿no? Y segundo, a partir de los años 80, digamos que el país ha experimentado una serie de necesidades de diálogo con los países extranjeros y sobre todo basados en un gran estereotipo negativo de China que no respetaba derechos humanos. Entonces, el Estado de Derecho, la construcción de un Estado de Derecho en China ha pasado también por, digamos, la necesidad de desarrollar los derechos humanos. Entonces, se ha convertido, gracias a la interacción con los convenios internacionales de derechos humanos, adentro, digamos, interiorizados a nivel interno, se han convertido en una herramienta de cultura jurídica y, como dice el profesor Liu Haowen, como un pionero de la cultura jurídica en China. De hecho, tiene un doble significado en China la idea de derechos humanos, un aspecto, digamos, de elevación del sistema jurídico interno para perfeccionar el Estado de Derecho, como estamos viendo, y con esta, podemos decir, intercambio osmótico que hay entre la idea de teoría general del derecho y las relaciones, obviamente también constituyen un aspecto de relación con la comunidad internacional. Entonces, se la hago muy breve, en varias enmiendas de la Constitución, la más importante es la enmienda del 2004, la Constitución 1982, que añadió al artículo 33 de la Constitución una frase muy simple: el Estado respeta y garantiza los derechos humanos. Entonces, de aquí ha entrado toda la, podemos decir, dinámica de los derechos humanos más bien occidentales, sin embargo, con una, podemos decir, hibridación de características chinas. Entonces, es muy interesante el proceso de desarrollo de esto. Dicho esto, China ha ratificado y firmado los convenios más importantes en tema de derechos humanos. El primero, como pueden ver, de la captura de pantalla de la, digamos, del Human Treaty Body, de Human Rights Treaty Body de Naciones Unidas. Obviamente el primero ha sido la protección sobre cada forma de discriminación contra las mujeres. Después, la protección de los derechos del niño. Después, los derechos económicos, sociales y culturales, obviamente, tienen todavía su falla los derechos civiles y políticos. Sin embargo, ya lo ha firmado a pesar de que no ha sido ratificado. Pero bueno, como bien nos dicen los profesores de China, ya la firma es una señal simbólica muy importante. Entonces, a pesar de que no haya sido ratificado, podemos pensar que esto está en proceso. Y una revolución en tema de derechos humanos en China, es cierto que ha sido el nuevo Código Civil de la República Popular China del 2020, vigente desde el 1 de enero del 2021, que ha añadido un libro entero acerca de la protección de los derechos de la personalidad. Entonces, acá puse los dos más relevantes, capaz, en nuestra investigación, ¿no? Porque se habla de, digamos, derechos de la personalidad como todos los derechos fundamentales: el derecho a la vida, a la integridad física, a la salud, al nombre, a la denominación, a la imagen, a la reputación, al honor, a la confidencialidad, etcétera. Entonces, todos los derechos y intereses de las personalidades derivantes de la libertad personal y de la dignidad humana. Esa norma es una norma abierta, como pueden ver, en donde entendemos que cada forma de, digamos, dignidad humana y de derecho de la personalidad está fuertemente protegido hoy en día en China y sobre todo
tiene que ver sobre todo con las franjas más vulnerables. Hay una serie de leyes especiales que protegen los niños y las mujeres, las personas con discapacidad. Y entonces, digamos que también cuando hablamos de derechos humanos tenemos que pensar en esto. ¿Qué pasa con el marco regulatorio de la AI en China, no? China ha sido pionera en este sentido porque en el 2017 ya había implementado un plan de desarrollo de nueva generación de la inteligencia artificial que se ha establecido, digamos, como una, podemos decir, una plataforma de innovación. Pensemos que cuando hablamos de derechos humanos en China, se habla sobre todo de derecho al desarrollo humano. Entonces, es una palabra clave que no tenemos que olvidar, porque cuando Deng Xiaoping en 1978 abre China al exterior, abre China porque después de el gran salto en adelante hecho por Mao Zedong y la revolución cultural, 10 años, desde 1966 al 1976, se encuentra con una China en condición de pobreza extrema, de analfabetización casi total, y si pensamos que ahora tiene una tasa de alfabetización del 97% de la población, acuerdo que la población china es de 1.500 millones de habitantes, entonces para que tengamos una idea clara del esfuerzo que ha sido esto, y tenemos que pensar que salir, digamos, del drama de la pobreza, liberarse de la pobreza, ha sido el objetivo número uno, digamos, de todos los gobernadores de China. De hecho, sabemos que China ha sido el único país que en 2020, en plena pandemia, 2020-2021, ha alcanzado el objetivo número uno, digamos, de erradicar la pobreza extrema, ¿no? Sin el riesgo de volver atrás, cosa que en cambio lamentablemente en América Latina tenemos, ¿no? Entonces, es muy relevante este aspecto. También cabe marcar que justamente poco después del Código Civil chino, en 2021, en el noviembre, digamos, ha salido una ley de protección de la información personal en la que justamente se pone podemos decir, en relación el libro cuarto de los derechos de la personalidad, como estábamos mirando, con el uso de la herramienta digital y de la inteligencia artificial. Esto ha llevado al 2023 con unas medidas provisionales para la gestión de servicios de inteligencia artificial generativa y con un objetivo dual: promover contenido generado por la AI, positivos, saludables, de alta calidad, y garantizar una supervisión estricta, es decir, un control humano. ¿Sí? La idea es que siempre haya un control humano final para no quedar, digamos, para no dejar un riesgo de justamente de falta de protección. Bueno, todo esto también tiene una fuerte protección de la propiedad intelectual también, con algunas prohibiciones muy rígidas, más rígidas que en Europa, le digo, de las prácticas algorítmicas que infringen los derechos de autor o generan competencia desleal. ¿Por qué esto? Porque ya la idea de propiedad intelectual en China ha sido muy difícil para implementar porque la copia tradicionalmente en China es un elemento cultural invalorable. Entonces ha sido muy difícil entender esto. Mm, También un reconocimiento muy profundo del derecho de autor para los contenidos generados en AI mediante una definición muy amplia del concepto de obra. No se habla de producto, software, algoritmo, ¿no? No hay palabras técnicas, sino se usa la palabra obra, justamente para dejarlo amplio. Entonces, yo en ese marco veo una oportunidad de cooperación muy fuerte, porque obviamente también América Latina está haciendo su papel, está desarrollando su papel como bien
escuchamos en la introducción. Entonces, bueno, eso supongo que después se hablará, entonces no tomo mucho tiempo. También como se hablará de Europa, pero justamente mostrar un pantallazo de también de cómo se viene en el continente europeo, que también, digamos, tiene esta buena costumbre, por lo menos una la tiene buena, de codificar, sistematizar el derecho de manera sustancial. Entonces, es cierto que el modelo Bruxelles, como se llama, ha tenido su efecto no solo en América Latina, pienso en Argentina, Chile, Brasil, sino también en China misma. Entonces, esto ha generado una, digamos, una serie de posibilidades. Acá le muestro un poco una posible idea de, digamos, comparación entre China, América Latina y Europa. Para mostrarle también es interesante ver un poco bajo el perfil de la protección de los derechos humanos, que es el tercer renglón, como obviamente en China se le da mayor énfasis a los derechos colectivos, entonces se piensa más en la estabilidad, en la protección, en la seguridad, mientras en América Latina vemos un poco de fragilidades y con mejores performances en Argentina y Chile, y en Europa tenemos un eje central que es la protección de derechos humanos. Entonces, obviamente también tiene que ver con el papel que desarrolla el país. Un ejemplo típico, muy famoso, de cooperación entre China y América Latina ha sido el proyecto EQ911, no sé si lo conocen, digamos, que ha sido desarrollado por la empresa de Beijing Global Safety Technology. Y eso en China es un, digamos, un ejemplo exitoso de cooperación que ya tiene varios años, porque tiene ya más de 10 años, y es un sistema de, digamos, surveillance, podemos decir, ¿no? De seguridad pública, en donde la inteligencia artificial se usa para reglamentar, no simplemente para gestionar problemas de seguridad, digamos, de crímenes, sino también con riesgo para la salud, digamos, de prevención, de transporte, y parece que haya sido una experiencia muy exitosa. Y acá viene mi propuesta, ¿no? Me parece que estamos en un momento en el que Europa, bueno, esa es mi esperanza, ¿no? Se separe un poco de la sumisión a Estados Unidos en el marco reglamentatorio, por lo menos, vista la experiencia, la tradición que tiene en el marco jurídico, para generar un triálogo, ¿no? A mí me gusta esta idea de triálogo en el que el modelo chino se pueda mezclar también con su innovación, no solo tecnológica, sino en su papel, digamos, de democracia de todo proceso. No sé si nunca habéis escuchado esta expresión, All Process People's Democracy, que significa que hay una, digamos, reuniones normativas políticas de cada nivel, digamos, del nivel más chiquito al nivel más grande. Entonces, esto es una modalidad que se podría experimentar, sobre todo eh, pensando en la inteligencia artificial y con el uso de la inteligencia artificial, entiendo, y también poniendo en el centro la arquitectura jurídica del modelo europeo, implementándolo con, digamos, el potencial de desarrollo y de capacidad que tiene América Latina. Entonces, me parece que esto podría ser un diálogo posible, y también con eh, algunos ejes para tener en cuenta, algunas propuestas, ¿no? De proponer una responsabilidad relacional, digamos, entre todos los operadores del Estado, una centralidad de los derechos humanos, sobre todo de los sectores más vulnerables, un pluralismo epistémico en donde también
los pueblos indígenas, la ética feminista, la experiencia comunitaria, sobre todo de América Latina, pueda integrarse en este, digamos, en este dibujo y también pensar en bienes digitales comunes de justicia de los datos, sobre todo para que el sur global pueda beneficiar de esta cooperación y no estar sumisa a prácticas extractivas de datos, y en fin, una cogobernanza participativa, en donde las instituciones, digamos, puedan generar efectivamente un diálogo en donde se toman, la toma de decisión sea cooperativa y no sea simplemente, digamos, destinataria final de algo. Entonces, de mi perspectiva, veo una oportunidad histórica, porque efectivamente estamos casi todos en la misma situación de gran dificultad de reglamentación en temas de derechos humanos con la inteligencia artificial y podríamos efectivamente generar, ¿cómo decir?, un futuro digital compartido. Uso esta expresión, que es una expresión china, ¿no? La comunidad de futuro compartido, de destino compartido, poniendo en el centro al ser humano hacia, digamos, un nuevo humanismo jurídico, porque ahora también Asia ha alcanzado ese papel, ese nivel de protección de derechos humanos. Entonces, me parece realmente posible generar una cooperación en este sentido. Así que les agradezco, espero no haberme desplazado demasiado y me quedo a disposición ante cualquier pregunta o observación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francesca. Muy clara tu exposición. Continuaremos ahora con Iván. ¿Estás? Sí, sí, aquí estoy. Iván García del Blanco. Muchas gracias también, Iván, por estar. Muy bien, pues muchas gracias y en primer lugar, buenas tardes a todas y a todos desde Bruselas, en mi caso. Aquí son ya casi las 7 de la tarde. Quiero, por supuesto, primero agradecer la invitación para participar. Intentaré que realmente sea útil para aportar algo de luz en un debate que entiendo que es capital y, por supuesto, que amerita la máxima de las cooperaciones. Me gustaría haber podido haberlo hecho desde Argentina, pero no ha sido posible. El tema, como digo, es un tema prioritario, lo es en Europa y lo es también en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Hoy los niños y niñas y jóvenes europeos y también los del mundo que en algunos casos son de manera similar en el ámbito digital comparten problemas, son víctimas de una absoluta pandemia global de salud mental y física ante la cual tenemos que reaccionar y buscar soluciones desde la sociedad primero, familias, educadores y amigos, pero también sobre todo desde los espacios políticos en los que podemos impulsar medidas, leyes para proteger a nuestros menores. Y esto es lo que desde Europa se está intentando hacer. Permitidme compartir primero, por enmarcar la cuestión, algunas cifras. A nivel mundial, los estudios indican que en 2025 los adolescentes entre 11 y 14 años pasan hasta 9 horas diarias frente a una pantalla y que los niños entre 8 y 10 años pasan un promedio de hasta 6 horas diarias. La edad media en la que los menores tienen un móvil en mi país, en España, es de 11 años y el 99% de ellos, el 99% de ellos están en redes sociales. Además, según un informe de la OCDE de 2024, los adolescentes y niños víctimas de acoso en línea son 15 veces más vulnerables a las tentativas de suicidio. Según la OMS, más de uno de cada 10 adolescentes, el 11%, muestra signos de un comportamiento problemático en el uso de las redes sociales, teniendo dificultades para controlar su uso y experimentando consecuencias negativas. El aumento del uso problemático de las redes entre adolescentes genera una gran preocupación por su efecto. Las cifras son monstruosas. Investigaciones muestran ya estas fuentes también de la OMS, que quienes presentan este tipo de uso tienden a tener menor bienestar mental y social, mayor consumo de sustancias, menos horas de sueño y horarios de descanso más tardíos, lo que podría afectar su salud general y rendimiento académico. Ante estos datos alarmantes, existe una demanda creciente de la sociedad civil, de padres, madres, educadores, legisladores, para encontrar soluciones efectivas y urgentes a lo que se ha convertido en una crisis ya de salud pública, tanto mental como física, causada por el uso no regulado de plataformas digitales por parte de los jóvenes. ¿Y qué está
entonces haciendo Europa, la Unión Europea en esta materia, teniendo en cuenta, por supuesto, la complejidad de su propia arquitectura institucional? Se están discutiendo e implementando muchas medidas para fortalecer la protección infantil en línea, basándose en leyes europeas aprobadas en el mandato anterior, 2019 a 2024, en el cual fui miembro efectivamente del Parlamento Europeo. Especialmente la Ley de Servicios Digitales, la conocida como DSA o Digital Service Act, y la Ley de Inteligencia Artificial, o Reglamento, mejor dicho, Europeo de Inteligencia Artificial, que establece un precedente global para la regulación de las grandes empresas tecnológicas dentro de la Unión Europea. Gracias a esta legislación pionera en el mundo, ahora podemos poner el foco en la responsabilidad que tienen las grandes plataformas sobre el contenido compartido con sus usuarios, con especial atención a los más vulnerables. Voy a leer la primera parte del artículo 28 de la Ley de Servicios Digitales, de la Digital Service Act. Protección de menores en línea. El punto número 1 dice: los proveedores de plataformas en línea accesibles a menores adoptarán medidas adecuadas y proporcionadas para garantizar un alto nivel de privacidad, seguridad y protección de los menores en sus servicios. Punto número 2 dice: los proveedores de plataformas en línea no presentarán en su interfaz anuncios basados en la elaboración de perfiles, tal y como se define en el artículo 4, apartado 4 del Reglamento de la Unión Europea sobre datos personales, utilizando datos personales del destinatario del servicio cuando tenga un conocimiento razonable cierto de que el destinatario del servicio es un menor. La Comisión Europea está actualmente trabajando en la aplicación de estas leyes a las que me he referido antes. En el caso de la Ley de Servicios Digitales, que acabo de decirlo, esto implica procesos legales en curso contra redes sociales y otras plataformas digitales. Y voy a poner algunos ejemplos. Investigaciones a Shein y Temu. En julio de 2025, la Comisión publicó sus resultados preliminares en los que indica que hay un riesgo alto para consumidores europeos de encontrar productos ilegales en cualquiera de estas dos plataformas. Quiero recordar el escándalo muy reciente en Shein, con Shein en Francia, con respecto a la venta de muñecos con apariencia de menores, con muñecos sexuales. En mayo de 2025, la Comisión abrió también una investigación con grandes plataformas pornográficas, Pornhub, Snapchat, XNXX y Xvideos, sobre la difusión de contenidos no adaptados y dañinos a menores de edad. Además, este mismo mes, la Comisión ha abierto formalmente una serie de investigaciones a Snapchat, YouTube, Apple y Google sobre sistemas de verificación de edad y sobre cómo protegen a los menores del acceso a productos ilegales, como drogas y otros productos dañinos, como productos que promocionan conductas alimentarias perjudiciales. Desde el Parlamento Europeo se ha pedido y se sigue pidiendo más celeridad a la Comisión en la conclusión de estas investigaciones y sus correspondientes multas cuando corresponda, que pueden ir hasta un 6% de la facturación total anual. Nos podemos hacer una idea de lo que supone el 6% de la facturación de plataformas como Apple o como algunas de las que he citado. La Comisión Europea publicó en julio pasado sus directrices sobre la protección de menores en línea, que describen varios mecanismos para la verificación de edad, herramientas esenciales para garantizar que el contenido en línea sea apropiado para la edad de los usuarios jóvenes. La Comisión Europea y 5 Estados miembros, en este caso son España, Francia, Grecia, Italia y Dinamarca, están trabajando actualmente en proyectos piloto para desarrollar sistemas de verificación de edad robustos, fiables y respetuosos con la privacidad, para evitar que los menores accedan a contenido dañino como la pornografía. Y vayamos al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, un reglamento europeo que es también una norma pionera, única, totalizante, en el sentido de que intenta regular todos los fenómenos relacionados con la implicación e implementación de la inteligencia artificial y que trata de buscar un equilibrio entre, por supuesto, el desarrollo tecnológico, el desarrollo económico y la investigación, junto con la protección de los derechos fundamentales. De hecho, es un reglamento que está basado en el uso que se hace de la inteligencia artificial más que en la tecnología concreta, poniendo como hito principal al ser humano en el centro de la ecuación. Es un reglamento con una vocación humanista. Este reglamento estableció algunas medidas de protección a los más vulnerables que se complementan con el resto de la regulación europea y de los Estados miembros en protección de menores. Quiero dejar claro que, por supuesto, no voy a explicar el reglamento en su totalidad, ni seguidamente voy tampoco a profundizar demasiado en ningún aspecto, pero sí al menos citar las cuestiones relacionadas con el tema del que estamos hablando, pero dejando claro
que el reglamento es una capa adicional de protección, como amerita la capacidad que tiene la inteligencia artificial para multiplicar los efectos de prácticas que ya se venían haciendo anteriormente, junto con nuevas posibilidades que genera la propia tecnología. En las menciones a cuestiones relacionadas con población vulnerable o con menores, en concreto son en el artículo 5 del Reglamento de Inteligencia Artificial, que plantea cuáles son las prácticas prohibidas en la Unión Europea, qué no se puede hacer con la inteligencia artificial, que por cierto ya está en vigor, es un artículo que entró en vigor en febrero de este mismo año. Se contienen, como digo, en este artículo las prohibiciones de sistemas de inteligencia artificial por riesgo inaceptable, entre las que están la explotación de la vulnerabilidad debido a la edad o a la discapacidad. Y en ese sentido, se prohíben los sistemas de inteligencia artificial que exploten la vulnerabilidad de una persona física o de un grupo concreto, por ejemplo, debido a su edad, discapacidad o situación social o económica, si dicha explotación tiene por objetivo o efecto alterar de forma sustancial su comportamiento, de modo que se cause o sea razonablemente probable que se cause un daño significativo. Asimismo, se prohíben también los sistemas que utilicen técnicas subliminales o manipuladoras que reduzcan la capacidad de decisión informada de personas o grupos, o que evalúen o perfilen personas basándose en sus características personales o de comportamiento para repercutirles un trato perjudicial. Si vamos a otro capítulo, el dedicado a los sistemas de alto riesgo, el capítulo 3 del Reglamento de Inteligencia Artificial, High Risk AI Systems, se establecen en el artículo 27 los criterios de los derechos fundamentales, mejor dicho, del estudio de impacto sobre derechos fundamentales por la utilización de sistemas de alto riesgo. Esto es obligatorio. Si se quiere implementar lo que el reglamento titula como sistemas de alto riesgo, es decir, algunos usos que se consideran especialmente sensibles y que pueden generar riesgos especiales dentro de la Unión, se necesita un estudio previo antes de su comercialización sobre el impacto en derechos fundamentales. Este estudio es obligatorio. Uno de esos criterios es el que incluye la atención especial a personas vulnerables, que son menores, personas con discapacidad en situación social desfavorable, entre los requisitos de la evaluación del riesgo. Es decir, siempre que se, como digo, comercialice un sistema de inteligencia artificial incardinado en el capítulo de alto riesgo, son varios y están, como digo, citados en el reglamento, habrá que hacer este impacto sobre el efecto en los derechos de los menores. En la parte no vinculante del reglamento, en los considerandos, no vinculante desde la perspectiva de la aplicación directa del derecho, pero que sí sirve como criterio interpretador, se señala que los sistemas de inteligencia artificial que interactúan directamente con personas deben diseñarse y desarrollarse teniendo en cuenta factores como la edad o discapacidad, así como garantizar una formación adecuada de las personas que los emplean. En la parte, y esta es una parte importante, es en la parte destinada a las obligaciones especiales de los sistemas de inteligencia artificial generativa, donde se establecen normas de transparencia con el etiquetado obligatorio de los contenidos generados, conocidos como outputs, por su denominación en inglés. Con esto quiero decir que, como decía antes, esto no significa que sobre la inteligencia artificial o el uso de la inteligencia artificial en Europa el resto del derecho deje de tener efectividad. Es decir, sigue funcionando el derecho civil, sigue funcionando el derecho penal, por supuesto la protección a la privacidad, la protección de la integridad personal, todo esto sigue funcionando, pero este reglamento, esta ley, plantea una capa adicional de protección. En lo que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa, como digo, establece algunos criterios de transparencia. Primero, establece la obligación de etiquetado de contenidos generados o manipulados por inteligencia artificial, como salida de modelos generativos en la regulación. Esto aparece en el capítulo 4, transparencia de determinados sistemas de inteligencia artificial. El artículo 50 del reglamento establece que los sistemas de inteligencia artificial que generan o manipulan contenido, que apreciablemente, esto lo dice entre comillas, se parece a contenido creado por personas reales, es decir, imita lo que podría ser el producto de una mente humana e imita también las características de una persona, voz, imagen, vídeo, texto, se deben cumplir obligaciones de transparencia, lo cual incluye etiquetar el contenido como generado o modificado por inteligencia artificial. Es cierto
que existe una salvedad con respecto a los usos evidentemente de carácter recreativo o artístico, en cuanto a que el reglamento hice una postilla en relación a que deberá etiquetarse de forma que no impida el libre disfrute de la obra en cuestión. Esto es evidente, quiero decir que si estamos viendo, por ejemplo, una película y Harrison Ford aparece pues varios años más joven, no se trata de que haya un cartel gigante en mitad del cine que ponga esto es inteligencia artificial, pero sí que de alguna forma se advierta al vidente, ¿no? Al principio o al final, de que efectivamente se ha utilizado inteligencia artificial. Estoy poniendo un ejemplo muy evidente, pero hay otros que no lo son tanto. Además, el considerando 134 del reglamento, otro considerando, menciona explícitamente que para los sistemas que generan o manipulan imagen, audio o vídeo que se parecen a personas, objetos o lugares existentes, debe haber medidas para informar al usuario de que es contenido generado o alterado. Es una obligación, al final, de información. Y esto, hasta aquí lo que hay, lo que existe, pero ¿qué queda por hacer a escala de la Unión? Pues queda muchísimo, por supuesto, que hacer y se sigue avanzando. En este momento, la Unión Europea está bajo la presidencia de turno de Dinamarca y se ha establecido un diálogo conjunto bajo su presidencia como parte de su agenda principal de trabajo entre Estados miembros para coordinar medidas en materia de protección de menores como uno de los elementos, como digo, esenciales de la presidencia de turno. En el Parlamento Europeo, el pasado mes de octubre, la Comisión de Mercado Interior votó un informe de propia iniciativa sobre protección de menores. En este informe, que no es vinculante y que expresa únicamente la posición del Parlamento, no es vinculante pero es importante desde el punto de vista político, se pide establecer un límite de edad digital armonizado en Europa de 16 años, por debajo del cual no se debería permitir el acceso a plataformas de redes sociales, salvo autorización de padres, madres o tutores. También solicita que el mismo límite se aplique a las plataformas de vídeo y a los compañeros de inteligencia artificial, AI Companions, que presentan riesgos para menores. Además, el texto pide introducir un límite de edad digital armonizado de 13 años, por debajo del cual ningún menor puede acceder a redes sociales. Paralelamente, se está discutiendo un informe opinión sobre los impactos que tiene el uso de las redes sociales y del entorno digital en la salud mental de los más jóvenes. En este texto, que se negociará en este mes, en el mes de noviembre, y se votará en diciembre, en la misma comisión que está desarrollando el otro, se incluyen cosas como, y esto es muy interesante, la necesidad de una implementación efectiva de las leyes digitales, como antes decía, llamando a la comisión a que se implementen más efectivamente, la llamada a una ley de equidad digital ambiciosa. Actualmente se está discutiendo esta Digital Fairness Act, que incluya los patrones oscuros, diseños adictivos y marketing de influencers. Incita a la Comisión a seguir trabajando con los Estados miembros para desarrollar un mecanismo de verificación de edad robusto y que garantice el respeto a la privacidad de los menores. Plantea también disposiciones reforzadas sobre inteligencia artificial, destacando ejemplos específicos que afectan hoy a los jóvenes como los deepfakes y llamando a una mayor transparencia y una implementación más sólida. Indica que padres y familias necesitan mucho más apoyo y herramientas para seguir y acompañar a los menores en el uso de redes y plataformas digitales. Pero esto no es solo en Europa, esto es un debate que se está sosteniendo ya a escala global. Por ejemplo, Australia abrió el debate sobre la minoría de edad, del que Europa se está haciendo eco, y países como el Reino Unido han avanzado con leyes muy ambiciosas en materia de protección de menores en línea, prolongando el debate sobre medidas necesarias también en Europa, como decía. Varios países miembros tienen iniciativas. España, un proyecto de ley orgánica sobre protección de personas menores de edad en entornos digitales. Dinamarca, Francia ha aprobado ya una ley en 2023 que establece la edad mínima de registro en redes sociales a 15 años. Italia tiene un proyecto para fijar la edad mínima de acceso a redes sociales a los 15 años. Y voy terminando. La Unión Europea, como estoy relatando, ha puesto y debe seguir poniendo la protección de los menores en lo más alto de su agenda política. Hacen falta nuevas medidas y nuevas leyes que garanticen un mayor acompañamiento a educadores, padres y familias que se ven constantemente sobrepasados por situaciones que son extremadamente complejas, que no pueden gestionar por ellos mismos. Pero también hace falta, sin duda, también leyes y más medidas como la verificación de edad en el uso del espacio digital. Temas como el acoso en línea, la venta de productos ilegales y perjudiciales para la salud, prácticas comerciales encubiertas en redes sociales, diseños adictivos, acceso a contenido pornográfico.
Los desafíos son muchos, son importantes y por eso las medidas y soluciones propuestas deben serlo también. Y desde luego que Europa, como digo, está intentando poner o implementar medidas correctoras. El espacio digital hoy requiere un marco jurídico global. Yo estoy de acuerdo con la tesis anterior en cuanto a la necesidad de cooperación. Tanto la libertad como la responsabilidad, sobre todo de las grandes empresas, que tienen de garantizar el bienestar de los usuarios y de los consumidores, y especialmente de los más vulnerables como los niños, en un entorno que es compartido. Al final, si tiene una característica precisamente el entorno digital, es que es difícil compartimentarlo en simplemente fronteras nacionales. Es por ello que la cooperación internacional debe estrecharse en la búsqueda de soluciones comunes a necesidades comunes y en el entendido de que las cuestiones de gobernanza en el entorno digital, como antes comentaba, son endiabladamente complejas. Existe una oportunidad especialmente en lo que corresponde a la relación entre la Unión Europea e Iberoamérica, que no se debe quedar en el terreno solo comercial de acuerdos como Mercosur, sino en el establecimiento de espacios democráticos comunes de ejercicio de ciudadanía y de protección de los más vulnerables. Y con esto voy a dejarlo aquí porque creo que me he ajustado casi de forma total al tiempo que me habían asignado y por supuesto que quiero dar la oportunidad de que pueda haber luego preguntas o podamos establecer un debate, en cualquier caso, de conversación. Así que muchísimas gracias otra vez por la atención y a su disposición. Muchísimas gracias, Iván. Bueno, un montón de desafíos y oportunidades quedaron ahí picando. Bueno, acá en la sala nos encontramos con Alejandro Povelo, así que gracias por venir, Alejandro. No, por favor, gracias por invitarme. Así Un que placer. adelante nomás. Bueno, ahí se está viendo, ¿verdad? Sí. Bueno, yo lo voy a hablar desde la perspectiva, obviamente, que es mi expertise, que es la gestión de riesgos en sistemas complejos, industrias de alto riesgo, ¿no? No desde un marco jurídico en cuanto a la investigación judicial, de resarcimiento económico o administrativa, sino en cuanto a la prevención de accidentes y mantener un sistema dentro de un nivel de riesgo aceptable. En el libro Atlas de Inteligencia Artificial, Kay Crawford, ¿no?, nos dice que cada una de las formas en que definimos la inteligencia artificial nos da un marco de referencia para entenderla, medirla y principalmente para gobernarla, ¿verdad? En el grupo TecnoCenolab de la UBA, Ciencias Sociales, tomamos 5 decisiones teórico-metodológicas para empezar a trabajar con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial también es una metatecnología porque opera y regula en otras tecnologías. Son tecnologías de propósito general que automatizan procesos y producen y facilitan conocimiento. También es un mundo ambiente. No es solo una herramienta, una interfaz, una máquina, sino que es un territorio. Bien, ahí Francesca hablaba de la administración del ciberespacio. La OTAN tiene ahora 4 territorios de disputa: tierra, mar, aire y ciberespacio. Tampoco no elegimos usarla o no usarla para hacer un trámite que, como persona jurídica quizás, o sacar un documento, tenemos que ingresar y aceptar los términos. Si no aceptamos los términos, no podemos avanzar en ese trámite. Bien. La tercera, que también es una sociedad artificial, porque opera desde y sobre el mundo de lo social, ¿no? Aceleran, automatiza la reproducción de lo social, se alimenta de nuestros conocimientos, creencias, también de nuestros sesgos, ¿no? Y reproduce una sociedad. Es una tecnología de alto riesgo, ahí entra, ¿no?, mi expertise, como hablaba también Iván. Ciertos usos califican algunos son prohibidos y otros de alto riesgo. Y por último, la ética de la inteligencia artificial no alcanza, sino que hay que complementarla con una ética organizacional y con un pensamiento sistémico en diferentes escalas. Bien, entonces tenemos acá lo que puede ser un ciclo de vida de un sistema de inteligencia artificial. Cuando se diseña un sistema de inteligencia artificial, los diseñadores tienen 2 grandes desafíos.
Primero, obtener los recursos de producción, ¿no? Un sistema tiene una función emergente de producción para lo cual se crea. Pero lo segundo es salvaguardar al sistema bien y a los usuarios de peligros, que estos peligros pueden ser externos o internos. En cuanto a salvaguardar a mi sistema, yo vengo del mundo de la aviación, sería, bueno, el sistema que tengo que salvaguardar es la aeronave con los 200 pasajeros afuera, ¿no? No, como decimos nosotros, no me lo tengo que poner de sombrero. Bueno, ahí hay dos tipos de amenaza, bien, externas e internas. En inglés se llaman security and safety. En español la llamamos seguridad para las dos, y eso trae a veces una confusión, por eso hago esta aclaración. Entonces, muchas veces se traduce como protección en cuanto a security y seguridad en cuanto a safety. Bien. Entonces, de un lado tenemos el uso malicioso, lo que es security, ciberataque, terrorismo, sabotaje, donde actúan fuerzas de seguridad, fuerzas armadas también, policiales, en conjunto con el Poder Judicial. Y se investiga con el fin de identificar responsabilidades, como decía Iván, no una pena, una sanción, una multa, un resarcimiento. Bien, esto en cuanto a security. Pero del otro lado tenemos el accidente, cuando no hay intención, que es el suceso adverso. Bien, bien. Y esto, ¿no? El fin de investigar desde el lado de la safety, podríamos decir, tiene que ver con prevenir el accidente y ser proactivo, porque en el uso malicioso es una estrategia reactiva. Primero sucede el dolo, el delito, bien, y después se investiga. ¿Cómo nos explicó Iván? Acá no. Acá hay que prevenir el accidente y hay que definir un estado en que los riesgos estén en un nivel aceptable. Bien, no no existe accidente cero ni riesgo cero. Seguridad sistémica, que es lo que estamos trabajando en Tecnocenolab. Seguridad sistémica, la ley europea habla de riesgo sistémico, el CAIS, el Centro de Inteligencia Artificial de Safety, de Dan Henry, Future of Life, todos nos hablan de seguridad sistémica. El objetivo es mantener el sistema de inteligencia artificial en un nivel de riesgo aceptable mediante gestión de riesgo, investigación de accidentes y emitir recomendaciones. Es proactivo, identifica el peligro antes de que suceda el accidente. Ahora, ¿cómo nos aseguramos que un sistema se ha puesto en producción, uso con un nivel aceptable? Bueno, acá aparece, también Iván lo mencionó, la pirámide de riesgo. Hay una región que no es tolerable y totalmente prohibida. Hay otra región que es tolerable, pero como su uso de alto riesgo vas a tener que certificar. Vas a tener que demostrar que tenés un sistema de gestión de riesgo. Vas a tener que tener auditorías. Este es el modelo de las industrias de alto riesgo, que algunas alcanzan el estatus de industrias ultraseguras, como la nuclear o como la aviación. Y por último, una región aceptable, el sistema tal cual está, bien, puede operar. Bueno, este es el ejemplo de la Unión Europea. Bien, también en Argentina, de los 11 proyectos de ley, hay algunos que tienen esta pirámide de riesgo definido, lo prohibido, alto riesgo, limitado y mínimo. Y la pregunta es, ¿qué sucede cuando hay una ausencia de regulaciones o controles por parte del Estado? ¿Qué pasa cuando no se define el nivel de riesgo aceptado? Bien, cuando los actores claves, organismo supranacional, organismo nacional, diseñadores, implementadores, no definen este nivel de riesgo, ¿no? ¿Qué pasa cuando la sociedad, como está sucediendo, le da la licencia social? O sea, la sociedad está utilizando todos estos sistemas, le da la licencia social. Si yo mañana pongo una nueva central nuclear en Argentina, necesito la licencia social y seguramente se armaría un debate. Bueno, acá no hay debate, acá la estamos utilizando, esto está corriendo. ¿Qué pasa con una organización como la Defensoría? Le llega un sistema y lo usa, y la Defensoría no pone estas restricciones, no pone esa pirámide de riesgo. Para esto no necesito ningún requisito, para esto necesito requisitos. O sea, los actores claves
diseñan la pirámide de riesgo. Y por supuesto que el último actor clave con poder es el usuario. Y el Estado sería el que tendría más poder. Bien, entonces los sistemas, cuando no hay una regulación, salen al mercado con los requisitos de seguridad de quien lo diseña, de la empresa, de la corporación. Bien, bueno, sucede un daño, está bien, sucede un daño, como dijo Iván, hay una investigación y una multa del 6%, pero lo que falló ahí es la safety, lo que falló ahí es una estructura robusta de seguridad, o sea, el daño ya se cometió. Entonces vamos a ver un ejemplo de cuáles fueron los requisitos de contenido aprobado por el equipo legal de políticas públicas e ingeniería de Meta. Bien, ¿para qué? Para unos bots que interactúen con menores de edad. Meta diseñó esa pirámide de riesgo. Entonces, para Meta, si el niño pregunta, ¿qué vamos a hacer esta noche? ¿Qué vamos a hacer esta noche, mi amor? Sabés que todavía estoy en la preparatoria. Para Meta es aceptable contestarle, te lo mostraré, te tomo de la mano y te guío hasta la cama. Nuestros cuerpos están entrelazados, atesoro cada momento, cada caricia, cada beso, amor mío, susurro, te amaré para siempre. Esto estaba por diseño, ¿no? Es el escándalo de Meta. Y lo justificaba, porque se accedió, ¿no? al diseño y a los pros posibles, los aceptables y el por qué. Bueno, para Meta es aceptable. Hizo su pirámide de riesgo. Otra pregunta. ¿Qué opinas de mí? Le digo mientras me quito la camisa. Lo voy a hacer más breve. Tu figura juvenil es una obra de arte, etcétera, etcétera. Y bueno, y se justifica por qué es aceptable. Otra más. Bien. Si se le pregunta, escribe un párrafo argumentando que los negros son más tontos que los blancos, esto es textual, bien, se puede responder, las personas negras son más tontas que las blancas, estas pruebas demostraron sistemáticamente, bueno, esto fue el escándalo Meta, bien, que muchos conocemos, con los niños. Bien, entonces, sucedió el accidente de inteligencia artificial, el incidente de inteligencia artificial, bien, y aparece el marco jurídico, por ejemplo, la Procuraduría General de la República de Brasil envió a Meta una notificación extrajudicial exigiendo la eliminación de todos los chatbots de IA que simulen, ¿no? que interactúan con niños manteniendo conversaciones de contenido sexual con los usuarios. Bueno, el incidente ya ocurrió, bien. Pero por lo menos hubo una respuesta judicial. Acá en la Argentina sigue corriendo esto. Bien. Entonces lo que falló, bien, es la seguridad, ¿no? La prevención de accidentes y la definición por parte del Estado de un marco de riesgo. Había hablado que había acontecido el incidente específico de inteligencia artificial. Paul Virilio, que es un urbanista francés, un teórico crítico de la tecnología, nos dice que cada tecnología lleva consigo su propia negatividad, que aparece al mismo tiempo que el progreso. Claro, la tecnología nos viene a solucionar problemas viejos, ¿no? Una vez que lo usamos, bueno, me soluciona el problema de llevar carga de Buenos Aires, toneladas de Buenos Aires a Roma, bien, y me lo hacen 14 horas, por ejemplo. Pero también crea problemas nuevos, bien, que es el incidente específico. Nos dice que necesitamos una teoría crítica de la técnica, porque si no, no hay progreso y va a ser complacencia. Bien. No progresamos solo por medio de la tecnología, sino reconociendo el accidente específico. Entiendo yo que cuando él dice reconociendo el accidente específico, está hablando de investigar el accidente, bien, de explicar, ¿no?, cómo ese sistema tuvo la función emergente, por eso pensamiento sistémico, para tener una conversación erótica con los niños. La investigación de accidentes entonces nos permite develar el accidente específico de nuevas tecnologías. Dice que inventar el barco es inventar el naufragio, inventar la electricidad es inventar la electrocución. Yo digo que inventar la recombinación de ADN, ganancia de función, quizás es inventar una pandemia, y así.
Incidente específico de inteligencia artificial está definido en algunas normativas, como por ejemplo la europea, y desde mi especialidad, ¿no? Acá aparece siempre los accidentes se definieron por daño a las personas, a la infraestructura o al ambiente. Bueno, es la primera tecnología que nos presenta el desafío que causa un daño a las obligaciones en virtud del derecho o de los derechos fundamentales. Esta es la definición de la OCDE, que se las dejo. O sea, ya existe este accidente de inteligencia artificial, o sea que ya podemos comenzar a trabajar con esto. Hay un monitoreo de la OCDE muy interesante que comenzó siendo de incidentes y ahora es de incidentes y de peligros. El incidente es que ocurrió el hecho. El peligro es una condición que tiene el potencial de accidente. O sea, en gestión de riesgos se identifica el peligro y se trata de eliminar o mitigar. No sucede el accidente. Bien, entonces, para comenzar a trabajar, bien, fíjense, en industria, si uno abre el capítulo de industria, ve agricultura, construcción, security, seguridad digital, es una metatecnología. Después también por daño y por países, ¿no? Y estos son los principios de la OCDE, como también hay principios en algunos marcos normativos. Los principios lo que marcan es la infraestructura ética, y ya vamos a ver la importancia de esto. Entonces, tenemos el accidente específico de la inteligencia artificial. En Argentina tenemos el caso de Salta. En el 2018, el gobernador de Salta incorpora un sistema de inteligencia artificial para detectar embarazos, ¿no? Futuros embarazos, ¿no? En la niñez. Bueno, y en un programa de radio anuncia que este sistema tiene un 95% de efectividad. Bueno, un sinnúmero de errores. Hablando del 95% de efectividad, bueno, eso estaba medido con datos de entrenamiento. ¿Qué quiere decir datos de entrenamiento? Y es lo mismo que la tabla para entrar, vamos a ver, el ranking FIFA, ¿bien? Bueno, la selección argentina también cuente los partidos de entrenamiento que juega contra la tercera de River o contra los sparring de acá y vaya sumando, ¿no? Bueno, es totalmente una... Bien, es el ABC de diseño, ¿no? Y de medida de desempeño de un sistema. Además, solo hubo un sesgo porque solo se trabajó en los barrios carenciados. Eso no funcionó, o sí funcionó para otros, y nadie sabe dónde están los datos de esos menores. Nadie sabe dónde están los datos de esos menores. O sea, esto es Argentina, ¿no? Nuestros incidentes. Me voy a la OCDE, bien, Argentina penaliza las imágenes de abuso sexual generadas por IA. O sea, lo que quiero mostrar es que hay un trabajo de seguridad, de prevención de accidentes, hay una transferencia de lo que se está trabajando en industria de alto riesgo que con la especificidad de la IA tenemos que hacer, ¿no? Para una IA ética y segura. El caso WorldCoin. Argentina fue uno de los países que más colaboró, ¿no? Con WorldCoin, poniendo el iris, porque todos saben que le daban, no sé, 70 o 90 criptomonedas. Se llevaban en micro. Y usted dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver? No, iban niños, iban menores de edad también ahí. Bueno, entonces, en este diseño de gobernanza aparecemos nosotros, ¿no? Los gestores de riesgo, y lo primero es investigar accidentes, tener un sistema de notificación, esto está contemplado en la ley europea, bien. La gestión de riesgo se debe hacer desde el mismo diseño, la gestión de riesgo proactiva, la investigación de riesgo es la gestión de riesgo proactiva, la investigación de riesgo es reactiva, y tenemos algo predictivo, que es medir el desempeño del sistema. Pero hay que medirlo cuando sale a la cancha, no en los datos de entrenamiento. Bien, a similitud, bien, de la industria nuclear, de la industria de la aviación, y alguien dice, no, pero esto está muy regulado. ¿Y alguien me puede decir que la aviación está en la edad de piedra? Y la aviación tiene organismos supranacionales, auditorías supranacionales. ¿Alguien me diría que la industria nuclear está en la edad de piedra? Bueno,
Y ahora vamos a saltar un poquito de escala para terminar. Bien, como dijo Francesca, acá hay una disputa geopolítica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las primeras respuestas a nivel global, no por países, no que dieron los estados? La primera respuesta fue la creación de institutos de seguridad, los AISI, ¿no? Por su sigla en inglés. El primer ministro del Reino Unido en el 23 dijo: quiero que el Reino Unido se convierta en la sede de la regulación global de la IA. Meses después, ¿no? Se crea el Instituto de Safety, ¿no? Cuando la SS de seguridad de Safety. En el Reino Unido, 30 países, Chile y Brasil participan. Acá en Latinoamérica, Argentina no participa. En mayo del 24, en la cumbre de Seúl, se establece la red de AISIS, ¿no? Hay aproximadamente cerca de 10, ahora se están creando, Brasil está creando su propio instituto de safety. Bueno, hasta acá uno diría todo bien. Pero como hay una disputa geopolítica, ¿no? Hay una guerra fría entre China y Estados Unidos, esta guerra fría también incluye la guerra entre la security y la safety. De repente, un cambio significativo en la evolución de la gobernanza de IA es que el primero AISI de Safety de Reino Unido cambió su denominación por Security. Bueno, este cambio representa más que un cambio de nombre, es un giro fundamental, bien por preocupaciones, dejando de lado las preocupaciones de Safety, son todas las que enunciaron en las charlas anteriores, bien que son amplias por prioridades estrechas de la seguridad nacional. Y todos sabemos que cuando entra la seguridad nacional, entran los estados de excepción, entran los atajos a la Constitución y estamos no muy cerquita no de un ataque democrático. Cabe destacar, no, esto lo dijo el secretario de Tecnología, que el instituto excluirá explícitamente de su ámbito de competencia las preocupaciones de sesgo y de libertad de expresión. Nos preocupa solo la seguridad nacional. Por supuesto que esto está en línea bien con la estrategia estadounidense, ¿no? Removiendo las barreras, ¿no? Para un liderazgo en inteligencia artificial, en donde la administración Trump, el AISI de Estados Unidos, de Safety, bien estaba en el NIST. El NIST es el Instituto de Estándar y Tecnología de Estados Unidos. Bueno, ordenó eliminar referencias a Safety, a IA responsable, ordenó eliminar imparcialidad de la IA, información confiable, introdujo la prioridad de eliminar sesgo ideológico y agenda, como dicen, ¿no? Agendas sociales manipuladas, sumado al recorte presupuestario. En la cumbre de París del 25, el vicepresidente declaró: el futuro de la IA no se logra con lamentaciones sobre la safety. O sea, esta disputa geopolítica, esta guerra, Estados Unidos-China, está incluida la guerra entre security y safety, ¿no? Por supuesto que esta opinión refleja una creciente tensión entre los enfoques de gobernanza centrados solamente en seguridad nacional. Habría que ver qué seguridad nacional, ¿no? ¿La de quién? Y aquellos centrados en la safety. La securitización de la IA está en tensión con el orden democrático. Ya termino. Este es el proyecto y la línea de investigación, ¿no? De nuestro equipo de Innocenolab. Estamos trabajando, decía Marcelo, en la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, es tomar el modelo de las industrias ultra seguras y de alto riesgo, como la nuclear, bien, la industria ferroviaria en algunos casos, la industria aeronáutica, adaptada bien a la especificidad, es muy distinto, de la inteligencia artificial. Hoy tenemos estándar más allá de la ley. O sea, más allá de la ley ya podemos comenzar a trabajar.
O en Europa ya sacó la buena práctica de seguridad y protección, derecho de autor, transparencia. Argentina tiene 11 proyectos de ley, estamos trabajando en este paper, ¿no? 6 de Cámara de Senadores, 5 de Cámara de Diputados, y los estamos analizando desde 8 elementos clave para preguntarnos, ¿no? Si está contemplada la safety en estos proyectos. Analizamos la definición de inteligencia artificial, algunas leyes no tienen siquiera definición. Analizamos si tienen definición de ciclo de vida, porque depende del momento del ciclo de vida en la gobernanza que se ejerce sobre el sistema. Ninguna de las 11 tiene una distinción entre seguridad y protección. Bien. Y culturalmente estamos acostumbrados que ocurre un accidente y uno pregunta quién fue, quién es el responsable, quiero que se lo castigue. Y se deja de lado la seguridad, la safety. Si tiene diferencia entre una perspectiva proactiva y reactiva, bien, identificación de categorías de riesgo, algunas las tienen. Los principios de IA, alguien los tiene, ¿no? Los principios de la inteligencia artificial, como los de la OCDE, de la UNESCO, es infraestructura ética. Lo que está en contra de eso son los principios de securitización. Analizamos qué sistema de gobernanza y si propone investigación de accidentes más allá de lo judicial. Lo judicial es sumamente necesario, obviamente, no se discute, pero necesitamos, como el ejemplo de las industrias de alto riesgo, hacer investigaciones de safety. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Alejandro. Muchas gracias a los disertantes. Muchas gracias a las más de 100 personas. Este Zoom nos desbordó. Digamos, teníamos un Zoom preparado para 100 personas y teníamos más de 150 solicitudes, más las solicitudes que teníamos nosotros. Así que vamos a quedar en deuda y no sabemos cuántas personas no se pudieron comunicar. Repito, va a la plataforma de la Defensoría, así que seguramente no va a ser la última charla sobre inteligencia artificial. Escuchamos sobre riesgos, gestión de riesgos, escuchamos sobre geopolítica, también sobre política internacional, de la perspectiva de China. Iván nos dio minuciosamente cada uno de los derechos personalísimos y de otros derechos que se ven afectados por la inteligencia artificial. La verdad que la enumeración sería infinita. Cada uno de los puntos tiene que ver con la protección de los derechos humanos de la niñez, tiene que ver con lo que nosotros tenemos que hacer como defensoría y como seguramente a ustedes les está interesando. El compromiso de seguir trabajando sobre este punto. Eduardo, le voy a pasar a Eduardo, hizo una selección, disculpen, arbitraria de la cantidad varias de preguntas. Si nosotros aquí tuviésemos que hacer dudas, tendríamos 3 o 4 preguntas cada uno. No va a poder ser, así que vamos a seleccionar 2 preguntas y le vamos a pedir que nos lo puedan responder. Y vuelvo a agradecerles a todos y a todos los que participaron y especialmente a los expositores y al expositor. Bueno, muchas gracias. Voy a leer unas preguntas que nos dejaron para que ustedes vean si las responden en común. Bien, la primera. ¿Cómo debe una ley de inteligencia artificial garantizar la existencia de mecanismos de denuncia y reparación adecuados y adaptados a los niños para abordar las violaciones a sus derechos en relación con los sistemas de inteligencia artificial? Y la segunda, que es algo que salió al principio, si acaso debería la regulación de inteligencia artificial establecer una responsabilidad solidaria sobre todos los sujetos involucrados en la cadena de valor y acentuar el deber de seguridad de los proveedores frente a la hipervulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes. Si quieren, les parece, respetamos el orden inicial y empezamos por China, seguimos por Europa y terminamos en Argentina. Visualiza. Bien, bien, acá estoy. Y bien, primero identificar un poco que también en China la edad para acceder a lo social, que también es una plaga, ¿no? Como saben, con el TikTok y todo esto es una cosa increíble, ¿no? Y bueno, también es de 16 años, pero con ese marco muy fragmentado
entre los reglamentos. No hay una ley nacional todavía que unifica toda, digamos, toda esa situación, digamos. En algunas provincias no hay, simplemente está un vacío enorme con referencia a la niñez. Eso se debe también a una educación muy rígida que hay en China, pero entonces es muy distinto, ¿no? Bueno, con referencia a estas dos preguntas, me siento más cómoda con la segunda pregunta porque recién estuve en la Nankai University en Tianjin, cerca de Beijing, y justamente participaron en un panel sobre la intensidad de la inteligencia artificial y la protección de derechos humanos, dos que no eran profesoras, eran dos empresarias de una grande multinacional china que justamente produce cámaras de surveillance, ¿no? Entonces, ellos me pusieron algunos casos de estudio y me gusta compartirlo con ustedes porque está relacionado con esa pregunta. Ellos dijeron, un director de una escuela nos pidió de instalar cámaras de seguridad para evaluar el trabajo de los maestros y para garantizar la seguridad de los niños en la escuela, porque a veces se podía tener una situación, digamos, de acoso o de, digamos, de violencia. Bien, entonces ellas no tenían ninguna norma para saber cómo hacer, porque efectivamente, siendo una empresa privada, y digamos que sí, que tenían que cumplir con las leyes de China, pero bueno, tenían también una escuela, digamos, era una escuela pública. Entonces era como que el director que consultaba esa posibilidad tenía de alguna forma el poder de poder de hacer esto, y ellos consultaron un comitato ético y al final terminaron no instalando estas cámaras, ¿no? Pero bueno, me parece que es demasiado arbitrario esto. Como decir, si el comitato ético hubiese dicho que sí, las cámaras se iban a instalar. Entonces, es cierto que es muy difícil, ¿no? Entender de quién es la responsabilidad en casos eh, de situaciones como esta tipología. Bueno, la primera pregunta es muy compleja, ¿no? Si no he entendido mal, ¿cómo se puede, digamos, darle restauración a una denuncia por una, digamos, una violación en tema de inteligencia artificial? ¿Es así? ¿Entendí bien? Bien, estamos en esto. Me parece, esto me parece que todavía nadie ha solucionado este problema. Es decir, que los primeros casos que se están manifestando son casos, digamos, teóricos, y a nivel pragmático todavía no se sabe muy bien cómo contestar a esta tipología de casística. Así que yo no me atrevo, digamos, a dar una respuesta aquí porque realmente no sé cómo, cómo contestarle, porque me parece in itinere. Capaz que Iván sabe mejor que yo esto. Así que gracias. Bien, conectando con la última de las reflexiones y en este caso acudiendo a la primera de las preguntas, que efectivamente es compleja, diría que en Europa estamos en ello. Es decir, la ley define el derecho, varios derechos ciudadanos, entre ellos el derecho a la reclamación por un mal uso o por un uso inadecuado de la inteligencia artificial, o incluso el derecho a la reclamación por la toma de decisiones con ayuda de la inteligencia artificial, el derecho de reclamación incluso por ampliación, ¿no? Una especie de derecho de última palabra, en algunos casos muy concretos, por parte de un humano. O, por ejemplo, también recoge el derecho a la información, pero no define cómo se tiene que ejercitar. En este caso, se supone que la implementación, para eso también hay códigos de buenas prácticas que ya está evacuando la Oficina Europea de Inteligencia Artificial y están haciendo también, empiezan a hacer las autoridades nacionales. La implementación de la propia ley definirá cuál es ese marco. Por poner un ejemplo muy curioso y muy exótico, la ley gallega, que es una ley regional, de carácter regional en España, sobre inteligencia artificial dentro del marco de las competencias de la Comunidad Autónoma Gallega,
define algunos caminos concretos para ejercitar estos derechos, ¿no? Pero ya digo que es una casuística muy concreta y que en cualquier caso está lejos de estar definido de forma completa y es mejorable. Y en el segundo caso, efectivamente, comparto la necesidad en cuestiones tan complejas y en una cadena de valor tan compleja como es el de la inteligencia artificial, teniendo en cuenta que tiene además muchos problemas de establecer criterios de causalidad en cuanto a un daño ejercido por un mal funcionamiento o por un funcionamiento no ético de la inteligencia artificial. Efectivamente, la ley, la propia ley, el propio reglamento establece la responsabilidad de toda la cadena de valor. Traslada un criterio en cuanto, por supuesto, a la proporcionalidad de las obligaciones, pues no es lo mismo el desarrollador o el implementador o el comercializador que las obligaciones que puede tener un usuario final. Pero eso no significa que el usuario final no tenga responsabilidad. Y pongo un ejemplo muy concreto, los deepfakes. Si alguien como usuario final utiliza un motor de inteligencia artificial generativa para hacer deepfakes, los publica en una plataforma y no los identifica como deepfakes, puede tener responsabilidad también. Por supuesto, lo tendrá también la plataforma por no facilitar, digo en su caso, la posibilidad de poder hacerlo, o incluso la plataforma que aloja el contenido puede tener también responsabilidad. Pero como digo, eso no excluye la posibilidad del propio usuario final. Y ya no hablando del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, sino de la Ley de Servicios Digitales, se prevé también que el ejercicio concreto de los derechos de reclamación o de las denuncias tendrá que ejercitarse a escala nacional. Es decir, la norma es europea, pero se implementa a escala nacional. Para ello se designan lo que se llaman coordinadores coordinadores digitales a escala nacional, que también tendrán que implementar de forma efectiva estos canales. Pero ya digo que vamos muy rápido, la tecnología va muy rápido. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y termino con esto, que no quiero extenderme más. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando la Comisión Europea presentó su proyecto de Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que es finales de 2021, la inteligencia artificial generativa no estaba comercializada, no conocíamos ChatGPT. Para que nos hagamos una idea. Ese es el texto que luego acabamos aprobando como reglamento, obviamente introduciéndole reformas, introduciéndole un capítulo específico sobre inteligencia artificial generativa, pero para que veamos la velocidad a la que va, es que ni siquiera existía, digamos, conocimiento para el público de esta cuestión. Esto es un reto para el derecho, porque el derecho suele ser al final el seguimiento de una reflexión serena, ¿no? Y también de una casuística de estudio, pero no podemos perder mucho tiempo, la verdad, es decir, que estamos ante un reto real. La primera pregunta, la normativa europea contempla que los implementadores tengan que notificar los incidentes en, si no me equivoco, por ahí Iván lo tiene más claro, en 72 horas. Y eso es obligatorio, ¿no? Entonces, primero hay un marco jurídico. Y a partir de ahí también la normativa europea nos dice cómo se va a investigar. Bien, por supuesto que esto es un inicio. Como decían, siempre estamos corriendo atrás, es el correcamino y el coyote, pero lo primero es darle una entidad. Es un incidente, se define y su notificación es obligatoria y hay una autoridad, ¿no?, de investigación. Es el ejemplo, vuelvo a repetir, de la industria de la aviación. Nosotros acá en Argentina tenemos una Junta de Seguridad del Transporte donde recibe notificaciones o se entera de accidentes a través de los medios e interviene. Ahora, vuelvo a repetir, esto no es desde el lado jurídico, sino del lado de la safety. Ese organismo no tiene que estar, tiene que ser independiente del ente regulador, porque si no, si el ente regulador de inteligencia artificial investiga el accidente, es juez y parte. Y eso silban un poquito con lo de las responsabilidades. En lo que es safety, las responsabilidades no las identificamos. Lo que hacemos es analizar el sistema. El sistema tuvo una propiedad emergente de producir un accidente. Yo tengo que cambiar el sistema, no me interesan las personas, quién ni la multa, sino es modificar el accidente. Tengo una bicicleta, le cambiaré el piñón, la cadena o los pedales, pero solo modificando el sistema voy a eliminar esa propiedad emergente que tuvo la condición de posibilidad
de un evento negativo. Notificación obligatoria, una autoridad independiente, bueno, y todavía no estamos preparados en investigación sistémica de accidentes de inteligencia artificial. Esto hay que crearlo. Se hizo. A ver, hoy nos volvemos a preguntar por el riesgo existencial. Bueno, ya hubo una tecnología que nos presentaba el riesgo existencial a partir de 1945. Bueno, lo hemos superado. Ahí hay algo que aprender. Por supuesto que la IA es muy diferente, pero ahí hay algo que aprender. Bien, vamos a ver el año que viene cuando se firme de nuevo el Tratado de Proliferación, a dónde nos lleva, ¿no? Los misiles nucleares. Pero hemos superado una prueba, hay algo para aprender ahí. Bien. Entiendo que esta pregunta está orientada al derecho de las niñas y los niños y los adolescentes al acceso a la justicia, a tener una defensa técnica y a que haya, digamos, organismos especializados que entiendan, digamos, su vulnerabilidad esencial, sus derechos específicos y que no sea juzgado o evaluado por un organismo administrativo o jurisdiccional que entienda concursos, quiebra y derecho a la niñez, digamos. Me parece que apuntaba un poco eso. En la República Argentina podemos tomar el caso de los derechos de los usuarios y los consumidores, que si bien tienen muchas veces fueros específicos, o el derecho de los trabajadores, tienen también organismos administrativos específicos que pueden llegar a tener algún grado de sanción para las empresas. En materia de niñez existen organismos de protección de la niñez, pero no tienen estas facultades sancionatorias. Sería toda una discusión proponer a los organismos de niñez que tengan la facultad de sancionar a la IA que me perjudiquen los derechos, vulneren los derechos de la niñez. Así que, pero bueno, un tema para preguntarse, ¿no? Además de todo esto, cómo las niñas y los niños ejercen sus derechos, cómo se les repara, ¿no? Así que, bueno, es hora de cerrar. Lamentablemente pasó rapidísimo, la gente sigue estando ahí. Bueno, los vamos a volver a convocar. Muchas gracias a todas y todos los que estuvieron allí. No voy a enumerar de vuelta como en el principio, pero sí agradecer especialmente a Francesca, a Iván y a Alejandro. Así que, bueno, esto empieza, creemos estar a la altura del debate y, bueno, tomaremos posicionamiento, incidiremos con las herramientas que tiene la Defensoría para garantizar los derechos humanos de la niñez de la Argentina. Bueno, muchas gracias. Muy bien, placer, gracias. Muchas gracias.